Capítulo 434, Clases de avance. ¿Quieren que participe en las clases de avance? Parece así, pero amigo mío, sería mejor si no levantaras la voz, creo que asustaste a algunos de los estudiantes. Roland miró a las numerosas personas sentadas en la cafetería del instituto. Se encontró allí por necesidad, ya que las raciones de su casa se habían acabado, 2 semanas después de su llegada. Su plan inicial de irse dentro de este plazo claramente había fracasado. Pasarían otras 2 o 3 semanas hasta que pudiera partir, considerando el tiempo que tardaría en llegar el espiritista. Por lo general, cada profesor tenía su método peculiar para obtener comida, pero como nuevo miembro, la cafetería era la mejor opción para Roland. Era un espacio considerable abierto tanto a profesores como a estudiantes. Después de los 2 incidentes recientes, que involucraron a Viola y al hijo del conde, la gente empezó a temerle. Particularmente los del lado de la nobleza, con quienes se había enfrentado principalmente. Si bien hubo muchas miradas inquietas y conversaciones tranquilas allí, Roland se centró en la persona frente a él. Fue un espectáculo surrealista presenciar a Arión, que parecía un gato doméstico negro común y corriente, comiendo mientras mantenía esta forma felina. Estaba usando utensilios rúnicos y hizo flotar un tenedor y un cuchillo plateados para cortar un trozo de filete medio cocido. Fue una distracción bastante grande, pero finalmente logró plantear una pregunta, y esta vez en un tono más silencioso. Volviendo a lo que mencionaste, ¿quieren que me una a los estudiantes durante las próximas clases de avance? En efecto. Parece que los demás profesores esperan más de ti. ¿No es grandioso? ¿Grandioso, eh? Arión estaba muy contento con este giro de los acontecimientos, pero Roland solo quería que lo dejaran en paz. Sus acciones recientes fueron impulsadas por un instinto protector latente hacia su hermana, algo que él mismo no esperaba y no era algo que deseara prolongar. Estaba familiarizado con el concepto de clases de avance y si aceptaba, tendría que abandonar el instituto. A pesar de la probabilidad de que tarde menos de una semana, sin duda perturbaría y prolongaría su investigación en curso. He cumplido con mis deberes, debería poder rechazar el pedido, ¿verdad? ¿Quieres rechazarlo? Cuando Arión se enteró de las intenciones de Roland, dejó de comer. Si bien no era tan sencillo describir las emociones que mostraba un gato, parecía que estaba un poco preocupado. ¿No estás de acuerdo? Cuando Roland preguntó, su amigo felino simplemente asintió. Seguro que lo recapacitarás, piensa en todos los beneficios. ¿Beneficios, eh? De hecho, todavía estás en un período de prueba y no se te considera un verdadero miembro del instituto, pero esto probablemente sería suficiente. Roland asintió al ser consciente del sistema de puntos de mérito que era tan popular en esta academia. Este sistema se extendió más allá de los estudiantes para incluir también a los profesores, una categoría en la que ahora se encontraba. Sus recientes deberes de aplicación de la ley le habían valido algunos puntos de mérito y proteger exitosamente a los estudiantes durante una expedición formal probablemente le aseguraría privilegios adicionales. Convertirse en miembro permanente del instituto le otorgaría más privilegios, uno de los cuales le interesaba. Podría utilizar las puertas de teletransportación como medio de transporte y utilizarlas para viajar a casa en cuestión de momentos. Sería genial si pudiera hacer eso y si soy testigo de la apertura de una puerta de teletransportación, me resultará más fácil recrear la tecnología más adelante, pero esto suena sospechoso. Toda la propuesta le pareció a Roland un plan. Daba la impresión de que la gente intentaba sacarlo del instituto, y tenía una sospecha de por qué. Dados los numerosos enemigos que se había ganado entre individuos de mayor rango, no sería sorprendente que los nobles castellanes lo persiguieran una vez que estuviera fuera de los muros protectores del instituto. Roland consideró mucho más seguro esperar estas semanas al espiritista, ya que creía que ningún daño podría ocurrirle dentro del instituto. Antes de darte una respuesta, ¿cuál de las clases de avance es esta? ¿Es para los estudiantes de primer año o para los de último año? Oh, es para los estudiantes de primer año, así que será mucho más sencillo. Por supuesto, es para los estudiantes de primer año. La clase de avance era un método especial de recuperación para cualquiera que se quedara atrás en los niveles. Solo había 2, uno para los estudiantes de primer año que tenían alrededor de 15 años y los de último año que tenían alrededor de 18 años. La clase estaba implementada para ayudar a las personas a alcanzar la clase de segundo nivel 1 o la clase de primer nivel 2. Teniendo en cuenta que su hermana todavía estaba atrasada en ese sentido, era probable que se viera obligada a aceptarlo. ¿Saben que estamos relacionados?
Ahora sus sospechas estaban creciendo, una cosa era que la gente intentara llegar a él y otra cuando su hermana estaba involucrada. La expedición parecía casi hecha a medida para sacarlo a él y a Lucienne del instituto. A pesar de esto, dudaba que alguien fuera consciente de su verdadera identidad. Como profesor asistente, todavía tenía algunos derechos y podía rechazar esta misión si lo deseaba, pero esto le retrasaría algunas semanas o incluso meses. Quizás esto era lo que sus enemigos esperaban que fuera, alguien que intentaba ascender rápidamente en la clasificación, alguien que no rechazaría la oportunidad de ganar más puntos de crédito. Las clases avanzadas prometieron una gran cantidad de puntos de mérito, ya que cuando algo saliera mal, tendrían que cargar con toda la culpa. Si algún noble resultara herido o asesinado durante su vigilancia, sería desastroso y el maestro podría terminar en la cárcel o en la horca. Por otro lado, la clase de primer año se consideraba relativamente fácil e involucraba encuentros con monstruos que oscilaban entre los niveles 25 y 50. Teniendo en cuenta que era poseedor de una clase de nivel 3, esto sería pan comido. Si no recuerdo mal, esas clases se llevan a cabo en la mazmorra cercana, ¿correcto? Si bien había una instalación de entrenamiento con monstruos en los terrenos del campus, los estudiantes no la usaban para subir de nivel, o al menos no los nobles menores o los plebeyos. En cambio, necesitaban hacerlo en un lugar más peligroso que era la mazmorra cercana. Así es, no tomará tanto tiempo con la aeronave del instituto, así que podrás continuar tu investigación y sermonear a las mentes jóvenes en poco tiempo. No ha habido tanto trabajo para mi departamento en años, qué maravilloso. Claro que maravilloso. Oh, ahora hablando de tu investigación, podría haber una manera de acelerar el proceso. ¿Acelerar el proceso? ¿Digas? Mientras hablaban de las clases de avance parecía que Arion había recordado otro tema, algo que haría el viaje un poco más ventajoso. ¿Recuerdas al espiritista que querías ver? ¿Sí? Bueno, en realidad viven allí. ¿Viven cerca del calabozo? No del todo, en realidad viven dentro de él. ¿Viven dentro de una mazmorra? Efectivamente te dije que eran un caso peculiar. ¿Vas a ir? Dame un momento, tengo que pensarlo bien. Claro, pero no tardes demasiado, a otros profesores asistentes probablemente también les encantaría ir. Arion se rió entre dientes mientras terminaba el resto de su bistec. Roland, cuando se le dio esta información, simplemente permaneció en silencio. Había cosas que no le gustaban de esta situación ya que desde su perspectiva era una trampa obvia. No sería extraño suponer que en algún momento del viaje alguien le tendería una emboscada. Ya fuera gente contratada desde fuera o tal vez miembros de esta escuela tan mágica, le era imposible confiar en nadie. Luego también estaba su hermana, que potencialmente podría estar en el mismo barco que él. Dada la notoriedad del incidente de Viola, existía la posibilidad de que algunos estudiantes intentaran algo contra Lucienne. Sin embargo, la casa noble castellane parecería culpable si algo le sucediera. El padre de Roland era un militar poderoso, alguien con quien incluso esta casa tuvo que lidiar. En este punto, no estaba seguro de cómo Wentworth y el patriarca castellane abordarían este delicado tema. Incluso si la finca Arden era una familia de caballeros bajo su mando, ahora eran nobles con sus propios derechos. Su padre había estado ganando más elogios y no aceptaría esas cosas mientras estaba acostado. No creo que haría nada demasiado drástico, pero el peligro aún persiste. Luego está ese espiritista. Sabía que existía la posibilidad de que este espiritista ni siquiera asistiera a la reunión de magos, ya que Arion le había informado que ocasionalmente se perdían. Aunque existían métodos alternativos para investigar la energía espiritual, aprovechar la oportunidad para consultar con el espiritista parecía ser la ruta más rápida. Si todo salió según el plan, entonces tendría una respuesta a su pregunta sobre el maná fantasma. Le permitiría pasar de la fase teórica a las pruebas prácticas, algo que poco a poco estaba logrando. Puaj. Ja, conozco ese gruñido. Sabía que te unirías, eres un verdadero investigador de corazón. No hay razón para posponer las cosas cuando están ante nosotros. Simplemente alza la mano y aprovecha la oportunidad cuando se presente. Ah, sí, claro, ¿cuánto tiempo tengo antes de irnos? Creo que tienes 3 días. Por alguna razón, realmente apresuraron esta clase. Se suponía que la tomarían el próximo mes. Me pregunto por qué, respondió Roland en tono burlón mientras tomaba pequeños bocados de su plato. Era bastante incómodo esconder su rostro debajo del casco mientras comía, pero lo hizo funcionar.
Por suerte, nadie se atrevió a interrumpirlo y finalmente, después de su conversación con Arión, llegó el momento de irse. Tengo que prepararme para todas las ocasiones. Durante los días siguientes, Roland hizo los preparativos para la próxima clase de avance. Visitó la fragua para hacer algunos ajustes a su armadura y golems. Empacar comida que le duraría varias semanas era importante ya que ir al calabozo siempre podía salir mal, tal como le pasó a Roberts. A medida que se acercaba el día de la partida, se levantó temprano y llamó a su esposa, quien, como antes, le aseguró que todo estaba bien. Ten cuidado y vuelve pronto. Lo haré, si todo va bien, debería poder regresar en una semana o dos. Ambos se rieron entre dientes al saber que su suerte no era la mejor. Después de terminar su pequeña charla, se dirigió al punto de encuentro designado para la clase de avance. La aeronave que los llevaría al calabozo ya estaba esperando, y pudo ver una mezcla de estudiantes y algunos otros profesores asistentes reunidos. No era tan grande como el que solía conseguir aquí, pero era bastante decente. El arco estaba elaborado íntegramente de madera y presentaba un interesante instrumento en el extremo superior. Al principio, Roland pensó que podría ser un espíritu del arco con una figura decorativa única. Sin embargo, tras una inspección más cercana, se hizo evidente que esta sección estaba en movimiento y parecía algo similar a las alas de criaturas mágicas. Estas alas complementaban las velas, que a su vez se parecían a alas de insectos más grandes. Cuando allí notó algunas caras familiares, una de ellas era el maestro Ratos, el vicedirector y segundo al mando del instituto. Este hombre a primera vista parecía el tipo de abuelo gentil, pero aún así era un mago poderoso, quizás el segundo más poderoso de toda la academia. Aunque la directora poseía mayor poder individual, este hombre tenía más conexiones dentro del instituto. Yavena Arvandus rara vez era vista, lo que llevó a muchos a considerar a Ratos como el verdadero tomador de decisiones en este lugar. Profesor asistente Wayland, me alegro de que haya podido asistir. Contigo cerca, estoy seguro de que todos se sentirán cómodos con la clase de avance de este año. Ratos saludó a Roland, quien apareció vistiendo su túnica del departamento de ejecución. Este hombre era en cierto sentido su jefe, por lo que decidió al menos ser cordial al responder. Gracias, maestro Ratos. Simplemente estoy haciendo mi trabajo y garantizaré la seguridad de los estudiantes. Con un mago tan destacado como tú, estoy seguro de que todo estará bien. El hombre sonrió y caminó hacia un lado. Ratos no estaba aquí para acompañarnos en el viaje, sino para asegurarse de que se fueran con todo. Además de Roland, habría otros 2 magos de nivel 3. Estas 2 eran probablemente las personas de las que tenía que cuidar más. El primero fue un profesor asistente que formaba parte del mismo departamento del que provenía de Lauder. Si bien no podía escanear su pantalla de estado para verificar su fuerza, probablemente era un mago de nivel 3 que se concentraba en la magia elemental. Todavía no estaba aquí, pero este hombre sería el líder de facto de esta corta expedición. La segunda era una maga que por fuera parecía una mujer de poco más de 30 años. Ella había llegado poco después de que él apareciera y fue seguida por una gran criatura felina. La criatura parecía ser su familiar o una bestia convocada. Su pelaje era azul claro con rayas negras, y el cuerno en su frente probablemente se usaba para lanzar hechizos. Era bastante similar al de Agri. Alguien que deseaba que estuviera con él durante este viaje. Para su sorpresa, la mujer en cuestión notó su llegada y se volvió hacia él con una sonrisa. Ella se dirigió hacia él con el gran tigre trotando a su lado y asustando a algunos de los estudiantes que ahora estaban llegando. Después de que ella llegó, él pudo ver mejor su apariencia. Se puso una túnica algo larga pero ajustada que realzaba sus proporciones bastante dotadas. Sus ojos eran de un penetrante tono verde y complementaban muy bien su cabello castaño de longitud media. Su apariencia meticulosa sugería un nivel considerable de cuidado por su apariencia que potencialmente se mejoraba por medios mágicos. Profesor asistente Wayland, ¿no? Sí, ese soy yo, ¿puedo ayudarla en algo, señora? Señora. Solo llámame, Ulfine y este es Thunderclaw, mi compañero de confianza. El tigre llamado Thunderclaw soltó un gruñido bajo. Era como si reconociera la presencia o existencia de Roland. Esta bestia aquí no era una broma ya que podía decir que era un nivel 3 al igual que su maestro y considerando que no era un humano, decidió echarle un vistazo. Nombre. Trueno cornudo Ligereles 167. Tipo. Rayo barra bestia. Parecía ser una combinación de león y tigre.
Su nivel era comparable al de Agni, pero las estadísticas estaban ligeramente por debajo de las suyas, lo que era solo un testimonio de su raro camino evolutivo. Sin embargo, esta bestia parecía ser bastante inteligente y también capaz de lanzar hechizos. Mientras Roland observaba la información sobre el Thunderliger, Ulfine extendió su mano en un gesto amistoso. Es un placer conocerte, Wayland. He oído hablar de sus actividades recientes en el departamento de ejecución. Bastante impresionante, debo decir. Gracias, señorita Ulfine. Lamentablemente, no conozco a la gente del instituto, no he estado aquí por mucho tiempo. Oh, está bien si no sabes algo, solo pregunta. Ella se rió entre dientes mientras daba el aire de alguien con quien era fácil hablar. A medida que le presentaron a esta nueva persona, siguieron llegando otras personas, entre ellas Lucienne y sus dos amigas del dormitorio. Podía ver a su golem trotando detrás de ellos con un color verdoso claro. Nombre. Lucienne Arden L15. Clases T1 Mago L15. Nombre. Atasuna L17. Clases T1 Mago L17. Nombre. Marlene L14. Clases T1 Mago L14. Todos sus niveles eran bastante bajos, pero no tomaría mucho tiempo llegar al 25º. A los lados, observó cajas transportadas hacia el barco, que contenían elementos destinados a ayudar en la nivelación del estudiante. Si bien sus métodos no eran drásticamente diferentes a los de él, no eran tan eficientes. Mientras continuaban los preparativos, Roland se encontró pensando en el próximo viaje. Tenía la doble responsabilidad de proteger a su hermana y al mismo tiempo vigilar a los demás. Además de la mujer y el líder que aún no habían llegado, había otras personas de las que debía tener cuidado. Los caballeros de la academia cercana se unirían a ellos en el calabozo y eran una amenaza potencial. Sin embargo, su objetivo principal era llegar al espiritista y poner fin a su vida docente de una vez por todas. Capítulo 435, Partida. Cuida tus pasos mientras asciendes por la rampa principal. Sí, profesor Ulfine. La aeronave estaba casi completamente cargada y Roland junto con Ulfine ya se habían subido a ella. Lucienne junto con los otros estudiantes y sus amigos parecían un poco nerviosas pero también emocionadas. Incluso ahora muchos de ellos miraban en su dirección y se calmaban cada vez que subían la rampa hacia el barco, lo cual su nuevo conocido notó. Parece que los jóvenes están interesados en ti, Wayland. Apuesto a que les encantaría saber de tus aventuras en el reino. Son solo historias aburridas de expediciones a mazmorras, no muy interesantes. Quizás no para ti, pero para aquellos que no han podido extender sus alas, es fascinante. ¿Es eso así? Roland reflexionó sobre sus palabras mientras esperaban. Estos jóvenes aquí provenían de familias protegidas y probablemente rara vez salían de sus hogares sin supervisión. Probablemente era cierto que esta era una de las pocas veces que podían ver mundo y viajar, algo que no le gustaba pero que se vio obligado a pasar. Su viaje fue bastante interesante desde la perspectiva de los demás, ya que era un niño de 10 años que se embarcó en una aventura y se hizo rico y poderoso hasta cierto punto por su propia voluntad. Casi todos los niños aquí tenían alrededor de 15 años y eso le recordó sus días escolares. Eran similares a los niños en las etapas finales de la escuela media y principios de la escuela secundaria. De alguna manera recordó haber pensado que era casi un adulto a esa edad, lamentablemente no era más que una ilusión. Incluso después de cumplir los 20 años, convertirse en adulto todavía se sentía muy lejos. Oye, ¿no es ese el profesor de Mithril completo? Sí, si él está aquí entonces probablemente no tengamos nada de qué preocuparnos. Espero que lo veamos matar algunos monstruos, escuché que es un aventurero activo. ¿Crees que alguna vez luchó contra un dragón? ¿Un dragón? Esas cosas son difíciles, así que probablemente no, pero tal vez un wyvern o un drake. Roland se obligó a apartar la mirada de los niños chismosos. Cada vez que miraba en su dirección, ellos se estremecían y se callaban. Sin embargo, parecía que al menos entre este grupo se había ganado una buena reputación. Aunque estaban preocupados por él, no parecían tan descontentos por su presencia aquí. Lo más probable es que esto se debiera a los orígenes de estas personas, que no procedían de casas nobles superiores. Esta clase de avance fue diseñada para ayudar a los jóvenes que estaban atrasados en su nivelación. Los comerciantes ricos y la nobleza podían emprender tales esfuerzos en su propio tiempo y de forma más segura. El grupo aquí estaba formado principalmente por plebeyos, hijos de comerciantes ricos y nobleza menor, que también incluía caballeros o aventureros que tenían suficiente dinero para pagar la elevada matrícula.
Todos los que estaban por encima de ellos en estatus generalmente veían estas clases como inferiores a ellos y no como algo en lo que deberían participar. Incluso cuando no estaba frente a nadie y miraba a lo lejos, aún podía observar todo lo que sucedía en este barco. Las pequeñas arañas que había llevado en este viaje actuarían como su sistema de seguimiento. Podía ver y oír a cada uno de los estudiantes. Su objetivo era ver si alguien albergaba animosidad hacia su hermana y no tramaba nada bueno. Afortunadamente, sin nobles superiores o incluso en posiciones intermedias, todo parecía estar bien. Finalmente, los motores de la aeronave cobraron vida con un zumbido para indicar que estaban listos para partir. El líder desaparecido llegó un poco tarde, pero finalmente llegó cuando llegó el momento de despegar. Era un elementalista de nivel 3 y sería el líder de este viaje. Hasta donde sabía Roland, este hombre se llevaba bien con Delauder, quien estaba resultando ser el principal antagonista de su residencia aquí. Si alguien intentara sacar algo, sería él, pero Roland tampoco podía descartar a Ulfine, a quien tampoco conocía muy bien. Aunque ella estaba actuando amistosamente, podría ser simplemente un acto para bajar sus defensas. El hombre tenía una expresión severa en su rostro y vestía una túnica algo colorida. Era bastante llamativo ya que contenía 4 colores, cada uno de los cuales representaba un elemento mágico básico. No estaba solo, ya que detrás de él había 3 personas que parecían profesores y probablemente eran de su departamento. Él era profesor, por lo que los demás podrían ser sus asistentes. Una persona no necesitaba ser jefe de departamento para obtener ese puesto, pero el siguiente ascenso era convertirse en jefe de departamento como Torneo Arión. Ahí está, casualmente tarde como siempre. Veo que todavía tiene esos malos hábitos, comentó Ulfine mientras un suspiro se escapaba de su boca. El Liger que estaba holgazaneando a un lado resopló como si los dos estuvieran molestos por la apariencia del hombre. Parecía como si tuviera un palo en el trasero, pero Roland no quería hacer una evaluación solo por su apariencia. Esta persona tenía una manera elegante de caminar y un porte muy erguido. A Roland le recordó a un pavo real al hacer todo esto con esa llamativa túnica. Lady Ulfine, es un placer tenerla con nosotros en este viaje. Después de tomarse su tiempo para subir la rampa, lo primero que hizo fue acercarse a la mujer que acababa de conocer. No parecía que le gustara demasiado su presencia. Cuando él intentó besarle la mano, ella simplemente no la extendió, lo que creó un intercambio algo incómodo. Algunos de los estudiantes comenzaron a reírse entre dientes, pero antes de que pudieran comentar, él lanzó una mirada furiosa. Sí, ahora también estoy muy contento, sigamos adelante, profesor Ernas. Ulfine aparentemente molesto respondió y comenzó a alejarse. Ernas no parecía muy conmovido por su comportamiento, sino que incluso parecía bastante contento. Su rostro era bastante atractivo y más femenino. Su cabello era largo, cubría su ojo izquierdo y era multicolor para aparentemente combinar con los elementos de su túnica. Por supuesto, Lady Ulfine. Con su experiencia y orientación, estoy seguro de que las clases se desarrollarán sin problemas y a tiempo. Roland observó la interacción con una ceja levantada. Era seguro que estos dos tenían algún tipo de historia entre ellos o que tal vez al hombre llamado Ernas simplemente le gustaba ella. Una cosa estaba clara, sin embargo, no parecía agradarle demasiado Roland ya que no le ofrecieron mucho saludo aparte de un asentimiento y algunas palabras. Debes ser el nuevo profesor asistente. Puede que seas nuevo, pero intenta mantenerte al día. Fue una introducción bastante grosera, pero se abstuvo de responder. Era mejor simplemente guardar silencio que generar más animosidad por parte de esta persona. El hombre exudaba cierto aire de arrogancia que no quería estar demasiado cerca. Tras esta introducción decidió hacer un recorrido por este dirigible y visitar la sala de máquinas. Anteriormente no podía hacer esto cuando estaba en la aeronave más grande, pero esta vez era parte del departamento rúnico y tenía la autorización correcta. Saludos, jóvenes magos. Nos embarcamos en este viaje no solo para mejorar tus habilidades de combate, sino también para ampliar tu comprensión del mundo más allá del instituto. El profesor Ulfine y yo te guiaremos, así que recuerda seguir siempre nuestras instrucciones. El interior del barco era espacioso y una de las habitaciones incluso tenía un diseño de aula con asientos para los estudiantes y una pizarra. Allí Ernas aprovechó la oportunidad para dirigirse a los estudiantes sobre lo que harían en este viaje. Su nombre quedó fuera porque, en cierto modo, su trabajo era desempeñar el papel de ejecutor y guardaespaldas, no enseñarles nada.
Por lo tanto, aprovechó esta oportunidad para ampliar sus horizontes y examinar cada encantamiento de esta embarcación, centrándose principalmente en la sala de máquinas. Después de una pequeña caminata, llegó a la sala de máquinas, de la que no se producía mucho más que un simple tarareo. Una vez dentro, pudo ver el corazón de esta aeronave, que era una piedra flotante dentro de una gran columna. Esta columna brillaba y estaba cubierta de varias runas y estaba ocupada trabajando. Esto no era exactamente lo mismo que el motor de un avión moderno, sino que se parecía más a una computadora. Tenía dos funciones. Una era hacer flotar el barco con la ayuda de la piedra de levitación del interior y la otra era gestionar otras energías mágicas que producirían empuje. En este caso, vientos mágicos soplarían contra las velas del barco o las bloquearían cuando las corrientes de aire naturales fueran demasiado fuertes. En la cubierta superior había una tripulación regular que trabajaba de manera similar a los marineros regulares. Tenían un trabajo un poco más fácil ya que todo aquí podía ser ayudado mediante magia. Había algunos ingenieros aquí que observaban los distintos diales y dispositivos de medición. Necesitaban asegurarse de que todo estuviera en orden y que hubiera suficientes energías mágicas presentes para mantener el barco a flote. Con la ayuda de una consola de control, podían ajustar la salida de varias magias. El timonel se comunicaría con esta sala de máquinas y decidiría si necesitaba más energía en las velas o si necesitaban encerrar el barco en un escudo mágico para bloquearlas. ¿Oh? ¿No eres tú el nuevo muchacho del departamento rúnico? Para su sorpresa, Roland se encontró con un enano de su propio departamento. No captó el nombre de esta persona anteriormente, pero recordó su rostro en la fragua. Parecía que estos individuos estaban dispersos e incluso utilizados como trabajadores en algo como esta aeronave. Ah, sí, sigue con el buen trabajo, solo estoy de paso, así que ignórame. Claro muchacho, si necesitas algo, házmelo saber. El enano volvió a sus tareas y Roland continuó su exploración de la sala de máquinas. Fue bastante fascinante ver diferentes combinaciones de runas intrincadas diferentes a las suyas. Mientras avanzaba por la habitación, notó una cámara lateral que parecía albergar un conjunto de runas más delicadas y complejas. Su curiosidad estaba saciada y ahora probablemente podría facilitar tal creación y tal vez con la ayuda de Arión podría incluso conseguir los esquemas completos de una aeronave. No había mucho que hacer y la gente no esperaba que él enseñara. Por lo tanto, tuvo tiempo suficiente para observar cada rincón de este barco. Examinó todos los rastros rúnicos que estaban colocados en tubos y varillas metálicas que recorrían el interior de la nave. Si bien Roland prefería utilizar un cableado más similar al mundo moderno del que provenía, este método también funcionó. No parecía que a nadie le importara enmascarar las runas y los rastros, por lo que produjeron un bonito espectáculo de luces. Después de terminar su recorrido por el barco, subió a la cubierta superior. Allí pudo ver las velas impulsadas por el elemento viento impulsándolas hacia adelante a una velocidad agradable y estable. La vista era bastante impresionante y la velocidad a la que iban era bastante rápida. Si bien estos barcos no eran muy aerodinámicos, con la ayuda de algunos hechizos que mantenían a raya la presión del viento era posible alcanzar velocidades similares a las de los aviones más antiguos. Los más rápidos alcanzaban alrededor de 600 km por hora, lo que ni siquiera se acercaba a la velocidad a la que podían llegar los aviones a reacción. Cuando estuvo aquí arriba, también contempló la situación en la que se encontraban él y los estudiantes. Esta no era la única forma de viajar ya que las torres de magos tenían tecnología de puerta de teletransportación. Hasta donde él sabía, la ciudad cercana al calabozo tenía una de estas puertas para facilitar el viaje, pero solo era accesible para personas más influyentes, lo cual no era así. Al igual que antes, le recordaron que el estatus significaba mucho en este mundo y que debía tener cuidado después de que aterrizaran. Pronto el viaje estuvo en marcha y todo iba sobre ruedas. Pasó el día familiarizándose con el barco y el resto holgazaneando. Realmente no había mucho que hacer, así que simplemente reflexionó sobre algunas teorías de los libros que leyó mientras contemplaba la relación entre maná y espiritualidad. La persona de la que se suponía que debía obtener esos secretos vivía dentro de la mazmorra y tendría la oportunidad de conocerlos. Si bien había dejado una impresión positiva en los estudiantes, nadie intentó acercarse a él. Lucienne y sus dos amigas pasaron su tiempo charlando y jugando con su araña, pero probablemente les resultó incómodo entablar una conversación con un aterrador aventurero de nivel 3. Ulfine pasó el día y medio del viaje tratando de evitar a Ernas que parecía querer acercarse.
Muchas veces lo vio estremecerse ante el Thunderliger que continuaba gruñendo cada vez que se acercaba. Finalmente llegaron a su destino donde estarían realizando las clases de avance. Era una ciudad de tamaño similar a Albrook que parecía haberse beneficiado también de estar construida cerca de un calabozo. Su nombre era Aselfront y se caracterizaba por sus altos muros y bosques de chimeneas. Si bien no hacía mucho frío aquí, el aire era bastante frío. La aeronave descendió con gracia hacia la ciudad y aterrizó con bastante suavidad y sin ningún problema. Toda la zona recordaba la arquitectura mágica del instituto y estaba amurallada del resto de la ciudad. Cuando descendían, pudo ver el círculo perfecto que creaba y, después de aterrizar, ramas mágicas se aferraron al barco para mantenerlo en su lugar. La parte superior sobre ellos estaba envuelta en hojas verdes que formaban una especie de barrera sobre todo el barco. Podía sentir el maná pulsando y podía sentir varios hechizos defensivos en su lugar. Los estudiantes, muchos de los cuales habían experimentado la emoción de su primer viaje en dirigible, desembarcaron bastante alegres. Roland esperó a que su líder desembarcara primero y pronto lo siguió por detrás sin perder de vista todo. Este era un lugar nuevo con nuevas incertidumbres. Todos reúnanse, ¿está todo el mundo contabilizado? Enas preguntó a uno de sus asistentes, quien rápidamente realizó un recuento de todos los estudiantes. Sí señor, todos los estudiantes están presentes. Maravilloso, busquemos la posada, luego pasaremos la noche allí y luego viajaremos al calabozo al día siguiente. Después de que todos los estudiantes estuvieron reunidos, todos se dirigieron a la ciudad. El puerto aquí no parecía estar abierto al público, sino que solo actuaba como un lugar para transferir a los estudiantes del instituto. Para Roland, que era bastante capitalista, esto parecía un poco derrochador. Sin embargo, considerando el costo de la matrícula, probablemente los estudiantes lo cubrieron en su totalidad. Una vez fuera del puerto de barcos personales, llegaron a un nuevo lugar donde los esperaban algunos hombres blindados. Esto se aceleró ya que se trataba de una operación conjunta y los jóvenes de la cercana Academia Knight estaban aquí. El trabajo de proteger a estos niños se tomó muy en serio ya que también había un líder de nivel 3 Knight Commander aquí. Junto con los magos que lo convirtieron en 4 individuos poderosos, incluido Roland. Nombre: Tamas Marshmond L184. Clases: T3 Campeón de Espada L34. T2 Caballero Espada Avanzado L50. T2 Espada Caballero L50. T1 Escudero L25. T1 Guerrero L25. Si bien era inadecuado identificar a los magos del instituto, podía analizar al líder de los caballeros sin meterse en ningún problema. Su nivel estaba por debajo del de Roland, pero todavía era un poseedor de clase de nivel 3 que no podía ser ignorado. Con él había 10 caballeros de nivel 2 y luego un montón de escuderos. En esta clase de avance, estos estudiantes de la Academia de Caballeros ayudarían a proteger a los magos. Gracias a sus niveles menores, Lucienne y los demás podrían obtener más de esos preciosos puntos de experiencia. En su mayoría eran portadores de escudos que simplemente detendrían a los monstruos mientras los magos lanzaban hechizos. Algunos también reunirían a los mobs de movimiento más lento y los agruparían para poder usar hechizos de área amplia de efecto para acelerar este proceso. Esto parece relativamente normal, pero ¿todo saldrá bien o no? Roland estaba aquí para encontrarse con el espiritista y después de que se tomaran un día de descanso, tal vez podría hacerlo. Tenía potencialmente 3 personas que podrían ser un problema, pero eso no era todo. Iban a un calabozo donde las reglas ya no se aplicaban. Incluso los nobles a veces desaparecían del interior y descubrir las razones después de que un cuerpo era absorbido por la mazmorra era casi imposible. Capítulo 436, Intento de fuga. ¿Qué pasa si nos atrapan? No te preocupes, este hechizo de ocultación funcionará. ¿Estás seguro? ¿No nos penalizarán si alguien se entera? ¿Por qué alguien se enteraría? Volveremos antes de que amanezca y, para entonces, todos seremos verdaderos hombres. Sí, deja de quejarte, solo piensa en todas esas bellezas. Está bien, ya estoy, vamos. Eso es más parecido. 5 jóvenes trepaban por una ventana que daba a la gran posada en la que se hospedaban. Todos vestían túnicas negras para ayudarlos a esconderse en la oscuridad de la noche. Eran alrededor de las 11 de la noche y tenían previsto escaparse para disfrutar de una noche de placer en el pueblo. Hoy llegaron al establecimiento cerrado reservado para personas del Instituto de Hechicería de Xandar. Fue un evento especial para todos ellos, y todo el lugar había sido despejado de forasteros.
El recinto era bastante grande y esto les ayudó a escabullirse por los pasillos vacíos. Finalmente, llegaron a una de las ventanas por la que salieron. Ahora, su única tarea era evitar a algunos de los caballeros que patrullaban el área. Esta tarea la consideraron simple ya que poseían medios mágicos para ayudarlos. Mira, te lo dije, esos caballeros ni siquiera están prestando atención y la barrera del silencio mantiene nuestras voces y pasos ocultos para ellos. Realmente eres un genio. Eran 5 y todos tenían alrededor de 15 años. Los jóvenes provenían de refugios, donde no se les permitía salir demasiado. Su condición de magos hizo que otros estuvieran ansiosos por protegerlos, asegurándoles una vida fácil. Sin embargo, esto también significó restricciones para divertirse fuera de los lugares designados. Hoy resolvieron cambiar eso y disfrutar de un poco de diversión para adultos en la ciudad era justo lo que deseaban. Una vez afuera se encontraron con unos hombres armados que parecían bastante relajados. Estos eran los caballeros de la academia situada cerca del instituto. La mayoría de ellos eran simples escuderos y solo tenían un estatus de clase de nivel 1. No podían percibir a nadie capaz de notar su hechizo de ocultación ya que solo unos pocos poseedores de la clase de nivel 2 estaban en el lugar. Los de mayor estatus no patrullaban, sino que dejaban la tediosa tarea a sus homólogos más jóvenes. Esto es tan aburrido. Lo sé, pero eventualmente tendremos que acostumbrarnos a esto. Sí, apuesto a que tendremos que proteger a algunos nobles mimados después de que nos convirtamos en verdaderos caballeros. Espero convertirme en guardia de alguna joven noble. Eso sería grandioso. Mientras pasaban sigilosamente se detuvieron junto a un árbol cercano. Esta posada había sido creada para nobles y comerciantes ricos. Tiene un extenso patio trasero con un gran jardín con estanque y flores por todos lados. Había ciertos lugares detrás de los cuales podían esconderse, así que esperaron a que pasaran los guardias que patrullaban. Pronto, tenían la intención de llegar a la pared de 3 metros de altura por la que treparían. Ya podían verse en las calles de Hasselfront, con el barrio rojo como su principal objetivo. ¡Ey, espera! ¿Qué ocurre? ¿Has vuelto a tener miedo? No mira, ¿qué es eso? ¿Eh? Los 5 estaban a un paso de salir de este lugar, pero antes de que pudieran escalar la pared de 3 metros de altura, uno de ellos notó algo. Justo encima de esa pared, había algo sentado. Estaba iluminando suavemente el lugar con un tono rojo que exudaba un orbe circular que formaba su ojo. Después de un momento los demás también notaron su presencia pero ya era demasiado tarde. Espera, ¿no es ese uno de esos golems? Justo cuando el líder habló, una gran cantidad de luz se expandió desde dentro de este orbe que en realidad era un ojo golémico. Ante los 5 había una pequeña araña metálica, observando cada uno de sus movimientos. Tampoco fue el único ya que otra fuente de luz se expandió detrás de ellos. Iluminó el espacio en el que se escondía el grupo y quedó claro que ni siquiera su hechizo de ocultación estaba funcionando. Maldita sea, tenemos que salir de aquí. Corre antes. ¿Antes qué? Los adolescentes entraron en pánico al ver los 2 golems araña y se dieron cuenta de que no había escapatoria. Desde una tercera dirección, les llegó una voz familiar, la de un profesor que los acompañó en esta clase de avance. El hombre se reveló lentamente, su forma grande y rodeada por una neblina sombría proveniente de su propio hechizo de ocultación. No pudieron determinar cuánto tiempo había estado allí, pero se hizo evidente que podría haber sido consciente de su fuga mucho antes. Profesor asistente Wayland, qué agradable tarde. Estábamos dando un paseo por el jardín. ¿Un paseo por el jardín, eh? Al menos deberías intentar encontrar una excusa mejor que esa. Nosotros, Los 5 no sabían qué decir ya que la presencia de este hombre era demasiado dominante. Habían oído hablar de algunos rumores sobre sus hazañas, todos los cuales lo retrataban como un hombre sin piedad, alguien que solo seguía las reglas del instituto. Pronto estuvo frente a ellos, luciendo como una especie de monstruo dentro del calabozo. Solo cállate y ven conmigo. Sí, señor. Los 5 dejaron caer la cabeza, pero sabían que era mejor no discutir con alguien que no tenía miedo de ir en contra de la alta nobleza. Pronto se encontraron caminando por el jardín con los escuderos y caballeros mirándolos con ira. El camino de regreso fue bastante largo y estresante. Pronto llegaron a la entrada de la posada, donde fueron recibidos por otros profesores del instituto. Cuando entraron a la posada, la atmósfera se volvió tensa y los otros estudiantes, que todavía estaban dentro, miraron con curiosidad a los alborotadores. El profesor Dulfine ya estaba allí esperándolos y también muchas otras personas.
Los otros estudiantes comenzaron a reírse en el momento en que vieron a los 5 regresar al interior con la cabeza agacha. Esto les va a costar muchos puntos de mérito, ahora regresen a sus habitaciones. Sí, profesor Dulfine. Parecía que todos ya habían sido informados sobre su intento de fuga. Fue todo un camino de vergüenza regresar a sus habitaciones, que luego fueron cerradas rápidamente detrás de ellos. Si bien no fueron castigados directamente, solo podían imaginar lo que les sucedería una vez que regresaran al instituto. Es tan bueno tener a alguien más vigilando a estos sinvergüenzas. Esos golems son bastante útiles, ¿el departamento rúnico planea hacer más de ellos? El profesor Dulfine sonrió mientras miraba uno de los golems araña regordetes que creó Roland. Gracias a que se extendieron por toda la posada, pudieron vigilar a estos jóvenes alborotadores. Su intento de entrar en la ciudad se notó casi instantáneamente y, aunque utilizaron costosos artefactos mágicos, no pudieron evadir la tecnología de detección rúnica de Roland. En realidad no, pero se está trabajando en algo similar. Oh, es una pena. ¿Alguna vez has pensado en unirte al departamento de invocadores? ¿Tenemos una sección más dócil? No soy un domador de monstruos y estos son golems rúnicos. Valió la pena intentarlo. Ulfine sonrió y luego se volvió hacia los estudiantes que se asomaban desde sus habitaciones. Todos, regresen a sus habitaciones y vayan a dormir. Todos ustedes tendrán que estar bien descansados para las clases de mañana. Sí, profesor Ulfine. Con los alborotadores confinados en sus habitaciones, la noche volvió a un estado de calma. Los estudiantes comenzaron a dispersarse, sin que nadie pensara en intentar escaparse después de ver lo que pasó con el quinteto de alborotadores. Roland pudo ver a su hermana asomándose con interés y junto con sus amigos riéndose de los 5 que fueron capturados. Parecía que había vuelto a ser más la de antes, sin Viola allí para molestarla. Esto me recuerda a mis viejos viajes escolares. También se retiró a su habitación privada, que le fue dada debido a su estatus de nivel 3. Gracias a que sus golems patrullaban toda la posada, no había razón para que nadie permaneciera despierto toda la noche. Su líder Ernas ni siquiera estaba despierto ya que se había ido a dormir hacía una hora, incluso antes de que muchos de los estudiantes continuaran charlando en sus habitaciones. Algunos jugaban juegos de cartas o realizaban trucos mágicos, mientras que otros planeaban escaparse. Eran similares a sus viejos amigos en este sentido, ya que recordaba haber intentado beber alcohol a su edad cuando todavía vivía en su viejo mundo. Durante los viajes escolares, los niños a veces intentaban colarse en la habitación de las niñas o viceversa. Los profesores tendrían que quedarse despiertos hasta altas horas de la madrugada para patrullar los hoteles en los que se alojaban. Por lo general, después de medianoche finalmente se daban por vencidos y ahí era cuando pasaba la diversión. Soy viejo, ¿no? Aunque en este cuerpo todavía tenía poco más de 20 años, sentía que se estaba volviendo un anciano. Él no estaba al otro lado de la línea y necesitaba actuar como un adulto adecuado. A veces extrañaba esos años de ocio cuando era más joven, pero tener la libertad de hacer lo que quisiera, cuando quisiera, era algo a lo que probablemente nunca renunciaría. No parece que nadie vaya a venir, pero aún así debo tener cuidado. El incidente con los estudiantes había pasado, pero todavía se encontraba despierto 2 horas después. Miró por la ventana donde estaban escondidos algunos de sus golems araña. Este no era el momento de relajarse y estaba listo para participar en cualquier momento. Era muy desventajoso para él estar en este lugar ya que carecía de información sobre su próximo adversario. En cualquier momento podía ser atacado e incluso esta posada no era segura. Sin embargo, ya estaba acostumbrado a esas cosas y pasar toda la noche despierto ni siquiera lo afectaría. Después de dormir alrededor de 2 horas, se despertó por la mañana y descubrió que ningún atacante había atravesado el perímetro. Teniendo en cuenta que nadie se atrevió a participar, la posibilidad de que el ataque tuviera lugar durante su visita a la mazmorra se hizo más probable. Si tengo suerte, no serán tan estúpidos como para hacer algo con los estudiantes, pero nunca puedo estar seguro. Desde su perspectiva, esta era una oportunidad de oro para que la familia Castellane se vengara. También los colocó como los principales sospechosos para todos los que miran desde afuera. Aunque se le consideraba un forastero y un aventurero, hacerle algo a la hija de un varón no sería tan sencillo. Era posible que nadie levantara la mano contra ellos y tal vez simplemente examinarían sus movimientos primero. Sus enemigos aún carecían de información sobre su verdadera identidad, algo que una persona necesitaba tener para vengarse.
Llegó la mañana y el ambiente en la posada se llenó de emoción mientras los estudiantes se preparaban para su primer día de clases en Hasselfront. A pesar del incidente de la noche anterior, los 5 alborotadores se habían convertido en una fuente de entretenimiento para el resto de estudiantes. Todos sabían que eventualmente serían castigados y no pudieron evitar señalarlos y reírse disimuladamente. Buenos días, profesor Wayland. ¿Dormiste bien? Ah. Sí, estoy bien. Alegra oírlo. Lucienne junto con sus 2 amigas del dormitorio estaban allí para recibirlo por la mañana. Roland estaba tratando de intimidar a los otros estudiantes y a las personas que lo rodeaban. Esto se hizo difícil por lo indiferente que se había vuelto su hermano menor con él. Los otros estudiantes pensaron que ella era valiente al principio, pero poco a poco comenzaron a verlo bajo una luz diferente. Su personalidad de profesor inaccesible y sensato estaba empezando a desmoronarse. Ustedes 3 deberían regresar a su grupo, ahora nos dirigiremos al calabozo, asegúrese de no olvidar nada. Por supuesto, profesor. La estadía en la posada era temporal y pasarían el resto del día en el calabozo donde se llevarían a cabo las clases de avance. Una vez fuera, ya había grandes cajas esperando a los jóvenes y también estaba el profesor Ernas. Miró levemente y se tapaba la boca mientras bostezaba. Buenos días, profesor Ernas. Parece que tuviste una noche de descanso. Así, por favor, solo dame un momento para prepararme. Ulfine saludó a Ernas con tono burlón. Estaba claro que a esta persona no le gustaba levantarse temprano, por lo que uno de sus asistentes estaría desempeñando sus funciones de informar a los estudiantes sobre sus clases de avance. Por favor, todos, reúnanse aquí y tomen su aparato mágico designado, los necesitarán una vez dentro de la mazmorra. Roland no dijo nada mientras miraba a todos sacando varias armas mágicas. Le recordaban sus viejas varitas rúnicas, pero en lugar de consumir maná, todas tenían cargas preaplicadas. Tenían la forma de varas de mago con un gran cristal de maná en la parte superior, algo que no había visto en mucho tiempo. Todos los cristales de maná que ahora usaba siempre se fundieron en el metal. ¿Esto me trae de vuelta? Asegúrate de familiarizarte con el aparato mágico. Deberías haberte enseñado cómo usarlos en el instituto, pero si tienes alguna pregunta, por favor hazla ahora. Una señora de aspecto severo comenzó a hablar mientras Erna se sentaba a un lado y bebía un poco de té de la mañana. Las varas mágicas funcionaron de manera similar a cómo hizo trampa para llegar a un nivel superior. Con su ayuda, los estudiantes podrían eliminar fácilmente monstruos que estaban por encima de su nivel y ganar experiencia rápidamente. Era bastante fácil de hacer en niveles inferiores ya que estos artefactos eran bastante sencillos de hacer. Sin embargo, una vez que una persona alcanza el nivel 2, tales unidades de nivelación solo pueden ser realizadas por los poderosos y ricos. Su agenda era bastante apretada y tenían la intención de que todos alcanzaran el nivel 25 en una semana. Después de que alguien lograr esta hazaña, se vería obligado a regresar a la ciudad y esperar pacientemente a que todos los demás terminaran. Con el tiempo, terminarían con menos estudiantes que pudieran atravesar los niveles con múltiples varas mágicas a su disposición. Quizás podamos terminar esto mucho más rápido este año contigo, Wayland. Haré lo mejor que pueda, pero mi maná no es infinito. Había otra razón por la que se le permitió realizar este viaje. Su fortaleza era una de ellas, pero también poseía utilidades adicionales. Gracias a ser un herrero de runas, podría recargar estas armas sobre la marcha sin necesidad de reemplazarlas. Normalmente, una vez agotadas las cargas, sería necesario suspender las clases. Después de regresar a la ciudad, el herrero de encantamientos o el herrero de runas cercano realizaría estas tareas. Sin embargo, esta habilidad no era exclusiva de las clases de artesanía y un runemage lo suficientemente bueno podría restaurar el maná a los circuitos mágicos. Al solicitar este trabajo, incluyó que era capaz de realizar esta hazaña y gracias a esto esperaban terminar las cosas más rápido. Al final, todos estaban armados con una vara y el resto empacado para más tarde. Aunque podía recargarlos, eso no significaba que no usarían primero el equipo preparado. Los estudiantes parecían emocionados de finalmente abandonar la posada y pronto se dirigieron hacia el calabozo. Como era de esperar, los estudiantes del Instituto Mágico atrajeron mucha atención. Los escuderos y caballeros eran los responsables de su seguridad inicial. Algunos de ellos incluso empezaron a empujar a la gente fuera del camino, solo para que no se acercaran demasiado a los magos.
Desde la perspectiva de Roland, esto fue bastante grosero, pero estaban siendo entrenados para priorizar a sus amos y su deber sobre cualquier otra cosa. Los jóvenes estaban bastante interesados en algunas de las estructuras y edificios de ladrillo, pero no podían irse. Al igual que en Arbroath, el calabozo no estaba tan lejos, así que iban a pie. Pasaron junto a varios aventureros mientras recorrían la mayor parte del camino, algunos de ellos daban bastante miedo, lo que causó cierta angustia a los jóvenes. Finalmente, después de aproximadamente media hora se acercaron a la entrada del calabozo. Una enorme estructura de piedra los esperaba con un gran arco que conducía hacia abajo. Escuchen todos. Entraremos al calabozo ahora. Recuerde su entrenamiento, manténgase unido y siga las instrucciones de sus líderes asignados. Solo exploraremos el primer nivel de la gran mazmorra, así que no te pierdas ahí abajo. Sí, profesor Dulfine. Finalmente, estuvieron aquí y fue entonces cuando comenzaron las clases de avance. Roland no estaba seguro de qué hacer con las cosas, ya que una vez que caían, se desataba el infierno. Vivían muchas aventuras aquí y también abajo, no sabía en quién confiar. Sin embargo, el espiritista estaba allí y eventualmente tendría la oportunidad de reunirse con ellos para completar su investigación. Capítulo 437, Magia de asedio. Así que esto es todo. Me recuerda a mi primera mazmorra, pero es aún más grande. Roland miró a lo lejos donde vio un paisaje algo sombrío. Bajaron por un amplio tramo de escaleras y llegaron bajo tierra, donde el aire se sentía más fresco y la atmósfera más espesa. La entrada los llevó a una vasta extensión llena de árboles lúgubres, niebla y pantanos lúgubres. La zona del pantano parecía extenderse interminablemente en todas direcciones con árboles retorcidos y agua turbia que hacía difícil discernir un camino claro. La baja visibilidad y el inquietante silencio agregaron una vibra inquietante a los alrededores. El profesor Dulfine tomó la iniciativa y guió con confianza al grupo hacia la entrada de esta gran mazmorra. Si bien era difícil ver el final de estos pantanos, todavía estaban bajo tierra y rodeados de paredes rocosas. Este lugar era bastante grande pero no interminable. Sin embargo, la poca visibilidad podría provocar que las personas pierdan el rumbo y acaben deambulando durante muchos días. Esas luces azules en la distancia, deben ser fuegos fatuos. Mientras los estudiantes contemplaban las vistas y temblaban por la caída de la temperatura, él se tomó su tiempo para mirar a su alrededor. Este lugar aparentemente estaba lleno de monstruos espectrales de bajo nivel como el fuego fatuo. El profesor espiritista que buscaba residía en este lugar y necesitaba encontrarlo antes de que terminaran las clases de avance. Los monstruos aquí eran bastante triviales y no había razón para temer siquiera a los espectros. Había una buena razón por la que se construyó una academia de magos cerca de esta mazmorra en particular. Si bien a las personas con clases de batalla regulares les resultaría difícil dañar a estos seres sin armas especiales, este no era el caso de los magos. Estos espectros eran bastante susceptibles a hechizos y otros ataques respaldados por maná. Me pregunto si la debilidad al maná tiene algo que ver con el fantasma de maná y por qué puedo verlo con mi habilidad. Quizás el maná pueda alterarlo de alguna manera. Roland reflexionó sobre la teoría del maná y los estudiantes descendieron al calabozo. La emoción y la charla que los había acompañado en la superficie comenzaron a disminuir. Pronto la atmósfera opresiva del pantano pareció pesar sobre sus hombros y el croar ocasional de criaturas invisibles aumentó la tensión. Se enteró que... ¿Qué fue eso? Lucienne le preguntó a una de sus amigas mientras los extraños sonidos del monstruo resonaban desde la distancia. Las orejas de Atasuna se curvaron ligeramente mientras las dos chicas miraban a su alrededor con miedo. No lo sé, pero no me gusta estar aquí. ¿De qué tienen miedo ustedes dos? No hay nada de qué tener miedo. Respondió Marlene en un tono más valiente, pero sus dos compañeras de cuarto rápidamente notaron que algo no estaba bien. Dilo después de que dejes de temblar como un bebé. Tengo frío. Seguro que eres. La conversación entre las tres chicas le impidió pensar en el maná y, en cambio, se centró en el problema en cuestión. Después de salir de la posada en la que se hospedaron, se encontraron con algunos aventureros de la ciudad. Ellos vinieron con ellos y actuarían como una segunda capa de protección para los niños aquí. No debería haber forma de que nada saliera mal, pero aún así necesitaba estar atento a posibles peligros. Cualquiera de estas personas podría haber sido contratada por sus enemigos u otros ya podrían estar esperándolos dentro de esta mazmorra. Este lugar era bastante grande, casi del tamaño de la parte subterránea de la mazmorra de Arbroath.
Con toda la niebla, el agua y los sonidos extraños, era bastante difícil maniobrar por aquí, para cualquiera que no tuviera un dispositivo de mapeo. Nombre: Wilbur L75. Clases: T2HL25. T1 Guerrero HL25. T1 Guerrero L25. Todos son algo así como débiles. Nombre: 20 Polampes L65. Clases: T2 Caballero L15. T1 Escudero L25. T1 Guerrero L25. Sus ojos buscaron amenazas potenciales, pero todos los que estaban con ellos no representarían una gran amenaza. Esta mazmorra podría haber parecido intimidante para los nuevos aventureros y los estudiantes, pero estaba llena de monstruos de nivel 1. No representarían una amenaza para los poseedores de la clase de nivel 2, y ni siquiera se esperaba que las personas de nivel 3 como Roland hicieran nada. Su función era mantener todo civilizado y ahuyentar posibles amenazas del exterior, como posibles asesinos o secuestradores. Tenían hijos de algunos comerciantes ricos y de la nobleza menor aquí, y también eran magos bastante raros. En este mundo donde las clases eran lo más importante, eran un recurso humano importante. En tiempos de guerra, movilizaban armas de asedio que podían producir hechizos devastadores e inclinar la balanza a favor del país. Esto fue suficiente para convertir a algunos de ellos en objetivo de esclavitud y muchos países salivaron ante la perspectiva de tener un batallón de magos esclavos. Si bien un solo mago poderoso podía producir un poder mágico devastador, su verdadero valor residía en los hechizos combinados. Al igual que con las creaciones rúnicas, era posible mejorar y ampliar la magia existente. Simplemente se llamaba magia de guerra o magia de asedio y solo podía funcionar cuando varios magos trabajaban juntos. Estos hechizos eran lentos pero permitían que magos incluso menores produjeran hechizos comparables a hechizos de niveles superiores. El rey no le dio mucha importancia a que estos magos aprendieran estos hechizos. Incluso su hermana ya estaba entrenada en la teoría y probablemente había estado practicando los cánticos con los demás. Las clases de avance de hoy no se trataban solo de ganar niveles, sino también de darles a los jóvenes objetivos móviles para practicar. Todos prepárense, después de que los aventureros atraigan a los monstruos, realizarán el hechizo Lesser Mana Burst, recuerden concentrarse en los marcadores. Después de que se reunieron en la entrada del primer piso de la mazmorra, el profesor Ernest pronunció un pequeño discurso a los estudiantes. Debían realizar juntos el hechizo de asedio más simple. Realmente no había un límite para el número de lanzadores, por lo que todos lo harían juntos. Todos canalizarían su magia hacia un conducto, que era, en cierto sentido, la parte más importante del hechizo. Bueno, entonces, ¿a quién deberíamos elegir como conducto? ¿Algún voluntario? El profesor Ernest preguntó a los 40 estudiantes, pero nadie se atrevió a responder. Todos sabían que se trataba de un papel bastante exigente y que perderlo a tientas potencialmente los convertiría en el hazmerreír. ¿Nadie? Entonces, ¿qué tal uno de ustedes tres? Estuviste bastante hablador durante el viaje hasta aquí. Ah. Roland levantó una ceja y empezó a preguntarse si esta elección tenía algo que ver con su hermana. Por alguna razón, Ernest decidió señalar en dirección al trío de Lucienne, Atasuna y Marlene. Podría haber sido una coincidencia ya que los tres eran algo más ruidosos que los otros niños de sus grupos, algo que podría haber provocado la ira de este profesor. Toma una decisión rápidamente, si no, entonces. Lo haré, profesor. Bien, da un paso adelante. ¿Cómo te llamas? Soy Lucienne, profesora. Lucienne fue quien dio un paso al frente ya que sus dos amigas parecían bastante asustadas por la responsabilidad. Roland estaba realmente interesado en cómo le iría a su hermana en este papel. Teniendo en cuenta su habilidad de control de maná, no debería ser demasiado difícil. Lo que solo necesitaba hacer era concentrarse y dejar que el hechizo fluyera a través de ella. No era algo demasiado difícil si no se desmoronaba bajo la presión. Bien, señorita Lucienne, por favor asuma la posición del conducto en la formación, espero que sepa dónde está. Ah, ese sí. Todos los demás, ocupen sus lugares. Si tarda demasiado, se deducirán sus puntos de mérito. Sí, profesor. Estaba bastante nerviosa, pero Roland no pudo evitar sonreír bajo su casco al ver a su hermana andar a tientas. Los otros estudiantes no estaban menos nerviosos por actuar bajo presión. Algunos de ellos incluso tropezaron y cayeron al suelo al intentar ponerse en posición. Cuide su paso, estamos en un pantano, por lo que el suelo estará cubierto de barro.
El profesor Lulfine intervino mientras usaba algunos hechizos para ayudar a los estudiantes caídos a ponerse de pie. Los demás empezaron a reírse del niño que cayó mientras su cara quedaba cubierta de barro. El ambiente era bastante alegre entre la gente aquí, algo que Roland esperaba que continuara hasta que todos lograran llegar al nivel 25. Nada parece fuera de lugar, tal vez esto se convierta en una lección normal al final. Mantuvo los ojos abiertos junto con sus múltiples mentes. Algunos de sus drones araña ya habían comenzado a extenderse por la mazmorra mientras usaban sigilo. Esta mazmorra tenía una calificación B, lo que significaba que existían algunos monstruos de nivel 3 en los niveles inferiores. Complicó las cosas ya que los aventureros de rango platino residían en esta ciudad y podían representar amenazas potenciales para él. Si bien no le tenía miedo a los aventureros platino, sus enemigos tenían recursos para ponérselo difícil. Sapo de pantano cornudo L11. Mientras miraba alrededor del área, vio al monstruo principal de este nivel, un sapo cornudo. Estos monstruos eran mucho más grandes que los sapos normales y tenían una capa de armadura en la parte superior del cuerpo. Tenían dos cuernos en la parte superior de la cabeza que utilizaban como principal forma de ataque. Por lo general, estas criaturas esperarían en aguas poco profundas y luego intentarían lanzarse hacia los aventureros. Sus piernas eran poderosas y les permitían saltar bastante lejos. Su ataque inicial es fuerte, pero después de esquivarlo una vez, son fáciles de contrarrestar. Todo el trabajo sucio de atraer a los sapos monstruosos lo hacían aventureros contratados. Permitirían que los monstruos se lanzaran en su dirección y los perseguirían. Estos sapos no eran venenosos, por lo que después de algunos intentos de cabezazos era seguro recogerlos. Una vez transportados a otro lugar, permanecerían inactivos y solo atacarían si alguien volviera a estar dentro del alcance. La granja de área de efecto perfecta, ¿eh? Son lentos y no se mueven fuera del lugar designado después de ser movidos. Roland se dio cuenta de que se pensó en configurar esta clase de avance y le hizo preguntarse qué tipo de criatura eligieron para la versión más difícil de esta clase. Despertó su interés ya que en los pisos inferiores se podía encontrar una gran cantidad de veneno, así como zombis no muertos y otras criaturas desagradables. Comencemos entonces, centremos el hechizo en el marcador. Finalmente, una gran cantidad de sapos se dirigieron al lugar designado, que era un árbol grande. Alrededor de este árbol pudo ver un paño rojo que había sido atado previamente por uno de los ayudantes contratados. Esta tela estaba allí para ayudar al lanzador del conducto a concentrarse en algo mientras canalizaba el hechizo. Su mirada volvió a centrarse en su hermana, que estaba en medio de la formación del hechizo de asedio, actuando como el punto focal del hechizo. Lucienne respiró hondo y sus manos temblaron levemente mientras se concentraba. El aire a su alrededor crepitaba con energía mágica mientras los estudiantes a su alrededor canalizaban su maná hacia ella, que era el conducto. Sobre su cabeza, comenzó a aparecer una niebla azul arremolinada que comenzó a surgir hacia su cuerpo y necesitaba controlarlo. Recuerda, la precisión es la clave y no olvides vocalizar el hechizo y sincronizar tu respiración entre sí. Fuente de toda magia, presta atención a nuestro llamado. Ahí van, como yo en los viejos tiempos, ¿eh? Podía escuchar a los niños cantando el hechizo al unísono, era como si fueran un coro en una iglesia. Mientras los estudiantes continuaban cantando, la concentración de Lucienne se intensificó. La niebla arremolinada sobre su cabeza se reunió y se condensó en una radiante bola azul de energía. Los estudiantes que ahora estaban sincronizados en su canto dejaron que su maná fuera guiado hacia el conducto cuyo trabajo era apuntar el hechizo hacia el objetivo designado. Despierta el poder interior, deja que fluya por nuestras venas. Roland estaba mirando la pantalla desde un lado y se estremeció un poco ante la redacción. Incluso después de todo este tiempo, todavía no podía acostumbrarse a la forma en que funcionaba el canto en este mundo. Las palabras sonaron demasiado dramatizadas y cursis. Sin embargo, había poder en esas palabras y el poder que se estaba produciendo no era una broma. Con esta cantidad de maná, probablemente podrían derrotar a un monstruo de nivel 2, aunque si pudieran golpearlo. El aire crepitaba de energía y la bola azul sobre la cabeza de Lucienne se hizo más brillante. Incluso los aventureros contratados para atraer a los sapos observaron con curiosidad ya que solo tenían una exposición limitada a los magos. Roland observó la formación con interés ya que era un evento novedoso incluso para él. Con la ayuda de sus habilidades, comenzó a identificar algunas similitudes con el lanzamiento de runas y cómo mejoró algunos de los hechizos que él mismo creó.
Supongo que las runas son solo una emulación del lanzamiento de hechizos, pero la emulación no significa que sean inferiores. Comenzó a recordar viejos juegos de consola de su juventud que jugaba con ayuda de emulación. Estos emuladores se ejecutaban con ayuda de su computadora y debían ser más potentes que la consola inicial. Si bien esto parecía un gran inconveniente, también trajo algunas ventajas, como ejecutar los juegos con mejores sombreadores o desbloquear limitadores de fotogramas. Algo un poco similar a cómo podía producir hechizos más poderosos con magia rúnica, pero necesitaba gastar mucho más maná en ellos. Ahora, suelta. Había llegado el momento de terminar el hechizo y Luciene empujó sus manos hacia adelante. Todo parecía estar bien y estaba viendo un gran espectáculo de luces mientras usaba su habilidad de Yes of Mana. Le permitió ver las muchas conexiones pequeñas que parecían múltiples hilos que conectaban a todos los estudiantes con Luciene en el medio. Una compleja red de energía se creó ante él y era casi el momento de dejar que el maná estallara. ¿Eh? Sin embargo, surgió un problema durante la última parte importante del hechizo. Fue cuando la conexión de los otros magos estaba terminando y el hechizo estaría en manos de Luciene por sí solo. Tuvo unos segundos para lanzarlo al objetivo. Si no lo hacía, existía la posibilidad de que el maná se volviera loco y explotara. No era algo que sucediera a menudo, ni siquiera en medio de la batalla sin alguna interferencia del exterior. Roland, que había activado su habilidad ocular especial, vio algo, un fantasma de maná disparándose hacia la bola de maná furioso. Al instante supo que se trataba de un juego sucio y que necesitaba actuar ahora. Sin decir nada, cargó hacia adelante, su armadura debajo de su túnica se iluminó con varios símbolos rúnicos. «¿Ey, qué estás haciendo?» «No hay tiempo, ese hechizo se va a volver loco». La profesora Ulfine extendió su mano hacia Roland, quien cargó hacia los estudiantes. Su pregunta fue respondida rápidamente ya que ahora sentía que algo andaba mal con el hechizo de asedio. El orbe de maná sobre la cabeza de Luciene comenzó a moverse y a chisporrotear con energías mágicas que estaban listas para explotar. Los otros estudiantes, aventureros e incluso el profesor Ernas finalmente notaron el cambio repentino en la atmósfera. Murmullos de preocupación se extendieron por el grupo mientras observaban a Luciene luchar por controlar el maná creciente. Los otros estudiantes también estaban cerca y el pánico comenzó a invadirlo. Sabían que si este hechizo se volvía loco, no podrían salir de esto de una sola pieza. ¿Cómo podría ser esto? Ernas entró en pánico pero tardó un poco en asimilarlo. Parecía que el deterioro se había acelerado y realizar un hechizo de protección sería demasiado lento. El proceso de deterioro es demasiado rápido, Thunderclaw. Ulfine también lo notó y rápidamente trató de ordenarle a su bestia domesticada que pusiera su cuerpo en riesgo para proteger a los estudiantes. Sin embargo, también notó que no era necesario hacerlo ya que alguien más ya había llegado al lugar. Roland se había movido antes de que los demás comenzaran a darse cuenta de que algo andaba mal y se paró justo en medio de la formación de los estudiantes. La explosión sacudió la mazmorra del pantano y provocó una onda expansiva que envió ondas a través del agua turbia y los árboles retorcidos. La fuerza de la explosión golpeó a los aventureros cercanos junto con algunos de los caballeros que intentaban cargar para salvar a los jóvenes magos. Todos llegaron tarde, pero cuando el polvo se asentó y las energías mágicas se desvanecieron, todos los estudiantes involucrados en el hechizo todavía estaban de pie. En medio del grupo se encontraba el nuevo profesor asistente, sus energías mágicas crearon múltiples pequeñas burbujas de escudo para proteger a todos y cada uno de los estudiantes, incluido el conducto que era Luciene. Mientras todos dieron un suspiro unánime de alivio, los ojos de Roland se movían alrededor. Sabía que esto no era un accidente y que alguien había intentado asesinar a su hermana, con los demás estudiantes como daño colateral. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.